cuadripolos pasivos. Les pido, por favor, que esto va a durar más o menos, yo calculo que 80 minutos. En el segundo corte, o sea, voy a alargar con la clase, en el segundo corte les comento sobre el tema del parcial y el próximo cuestionario que va a aparecer en el aula virtual. Vamos a empezar la clase para que tengan, digamos, el material. Esto fue publicado en PDF. Es una compilación que hice como para poder dar la clase y una explicación en PowerPoint. Dijimos, vamos a ver función de propagación de cuadripolos pasivos. Entonces vamos a ver un par de definiciones que son fundamentales para lo que sería hablar de función de transferencia o función de propagación. La función de transferencia es el cociente entre una variable del puerto de salida y una variable del puerto de entrada. Es decir, como referencia, en la salida con respecto a la entrada. Así tenemos, por ejemplo, que si nosotros tenemos tensión dividido tensión, va a ser transferencia de tensiones. Nosotros ya lo hemos visto esto cuando vimos la parte de bode y de diagramas polares. Tensión dividido corriente de entrada va a ser transimpedancia o la Z21. En el caso de corriente de salida y tensión de entrada va a ser transadmitancia, lo que conocemos como la I21 en los parámetros de admitancia. Y en el caso de corriente de salida dividido corriente de entrada, vamos a tener lo que se llama transferencia de tensión. O sea, función de transferencia es salida con respecto a entrada. Propagación es el cociente entre la variable del puerto de entrada y una variable del puerto de salida. Así tenemos que tensión de entrada dividido tensión de salida va a ser la función de propagación de tensiones. La tensión de entrada dividido la corriente de salida va a ser la impedancia de la Z12, al revés de lo que era la Z21, que era salida dividido entrada. La impedancia, tensión de entrada dividido corriente de salida. Z12 es exactamente lo mismo que Z12 y Z21, acuérdense que son iguales en cuadripolos lineales simétricos con elementos pasivos. En el caso de la corriente de entrada, dividido la tensión de salida, ustedes van a tener lo que es la transadmitancia I1,2, y en el caso de corriente de entrada dividido corriente de salida, vamos a tener la función de propagación de corriente. Nosotros vamos a estudiar lo que son propagaciones de tensión y propagaciones de corriente en cuadripolos pasivos. A partir de ahí vamos a definir una serie de elementos que nos van a servir de acuerdo a cómo esté cargado el cuadripolo para definir esos dos valores de función de propagación. Recuerden, la función de propagación era lo mismo que ustedes veían en medios de enlace cuando les dedicaron el tema de línea de transmisión y guías de onda. Estamos hablando de lo mismo, únicamente que acá tenemos un cuadripolo en el cual los elementos pueden ser de constantes distribuidas son de constantes concentradas. Entonces, vamos a ver lo que es función de propagación de tensiones. Vamos a tomar nuestro cuadripolo y vamos a cargar la salida con un valor de impedancia. Para determinar el parámetro de transmisión directa, para determinar la tensión de entrada, vamos a utilizar los parámetros de transmisión directa.
Es decir, usamos la primera ecuación, la que decía que in era igual a A por E out más B por I out. Vamos a reemplazar en esa ecuación al parámetro I out por E out dividido Z out. A partir de ahí nos va a quedar esa expresión que apareció al fondo de la pantalla, que in va a ser A por E out más B por E out sobre Z out. Esperen un cachito. Entonces, cuando nosotros hagamos ese cambio, nos queda eso, vamos a sacar factor común, la E out en el segundo miembro, y las vamos a pasar al primero. Y nos va a quedar que la función de propagación de tensiones es igual. E in sobre out es igual a A más B sobre Z out. Luego, si queremos determinar la función de propagación de corrientes, vamos a utilizar el mismo cuadripolo, vamos a poner una impedancia a la salida, la vamos a llamar Z out, y para la propagación de corriente vamos a usar la segunda ecuación de los parámetros de transmisión directa. Es decir, que in es igual a C más E out, C por E out más D por I out. Lo que vamos a hacer acá es al término E out reemplazarlo por I out por Z out. O sea, lo que sería tensión de salida va a ser igual a corriente de salida por impedancia de salida. A partir de ahí, lo que vamos a tener es esa expresión en la cual vamos a sacar factor común, la I out, y lo vamos a poner, lo vamos a pasar dividiendo el primer miembro. Y nos va a quedar que la función de propagación de corrientes I dividido I out es igual a C por Z out más el parámetro de transmisión D. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tanto para calcular la función de propagación de tensiones como para calcular la función de propagación de corrientes, vamos a poner las impedancias que estudiamos en la clase anterior. Es decir, la impedancia iterativa, la impedancia de imagen y la impedancia característica. Y lo mismo vamos a hacer para determinar la función de propagación de corrientes. La Z, vamos a tomar los valores de la impedancia iterativa, de la impedancia de imagen y de la impedancia característica. Y vamos a analizar qué es lo que pasa para cada caso. Vamos a empezar con la función de propagación de tensiones en base iterativa. O sea, la impedancia de salida va a ser la impedancia iterativa de salida, la que en la clase anterior nosotros vimos como ZK2. Esta es nuestra expresión que nos está dando la función de propagación generalizada. De acuerdo a qué tipo de impedancia nosotros ponemos acá en la salida, vamos a tener un caso particular. Dijimos que vamos a usar la base iterativa, usamos la expresión de la ZK2, esta la vimos en la clase pasada. Acuérdense que la ZK1 era A menos D, esta es D menos A, la ZK2, y lo que vamos a hacer es ese valor de ZK2, introducirlo ahí como Z out. Cuando hago eso, me aparece la expresión que tengo, que acaba de aparecer ahí en la pantalla. Entonces, a partir de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo que de alguna manera racionalizar esto para poder tener alguna forma de resolver esa expresión que a la vista parece bastante compleja, pero ya van a ver que no es tanto así. Lo que voy a hacer va a ser a esta expresión, donde ya he introducido el valor de la ZK2, multiplicarla y dividirla
por esta misma ZK2, pero con signo negativo acá en donde está la raíz. Lo que voy a hacer es multiplicar la expresión anterior y dividir la expresión anterior por la ZK2 con el signo negativo acá ante la raíz. Eso me va a permitir hacer una serie de simplificaciones. Esperen un cachito que me meta luego. Entonces, cuando yo hago eso, lo que va a ocurrir es que en el denominador estoy haciendo el producto este de lo que era la ZK2 contra la ZK2 con el signo cambiado. Eso lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando yo multiplico el primer término por el de la que acabo de agregar, me va a quedar d menos a sobre 2c al cuadrado. Cuando multiplico por la raíz, me queda esa expresión que aparece ahí en verde. Cuando a la raíz esta la multiplico por el término menos d menos a sobre 2c, me queda esa expresión. Y cuando la multiplico por la otra raíz, fíjense una cosa acá que es importante cuando vayan, acuérdense que en algún momento vamos a tener un examen presencial. Esto lo desarrollo nosotros tomamos. Cuando multiplican ese positivo con este negativo, el producto me queda negativo. O sea, me queda lo que está, como son dos raíces de algo, el producto me queda ese algo con signo negativo porque uno es positivo y el otro negativo. A partir de ahí, una vez resuelto eso, lo que voy a hacer es buscar los términos que son iguales. Ese término es igual que el que está acá al fondo. Este d menos a sobre 12 por la raíz es igual que este. Se me van a simplificar. El C este que está acá al fondo, como es 1 sobre C, esto va a pasar multiplicando acá arriba. Voy a poder simplificar S, si lo meto al cuadrado acá voy a simplificar S, y acá me va a quedar simplificado este, pero multiplicado por C. O sea, a ese C que está con la cruz verde, si empiezo a simplificar, se me va a ir ese. Si lo meto al cuadrado dentro de la raíz, se me va a ir este. Y como lo he metido al cuadrado dentro de la raíz, se me va el del denominador y me aparece el producto acá, B por C. Por su parte, este B que tengo acá, el que está arriba del C, en el denominador, se me va a multiplicar con el B ese que tengo ahí, lo que aparece en la pantalla en color fucsia, por decirlo de alguna manera. Fíjense otra cosa más. El signo este que tengo acá, que acá está positivo, pero esto está afectado dentro de la llave. Tiene un cachito que lo ha entrado el mucio. Esto está dentro de la llave, o el signo. Esto está dentro de la llave con signo negativo. Es negativo. Acuérdense que lo único que me está quedando del denominador es ese signo menos. Va a hacer que el signo menos este que estoy mostrando acá con el ratón y este signo menos que estoy mostrando con el ratón se me hagan positivos y elimine todo lo que estaba en el denominador. Lo que me va a quedar va a ser lo que se ve ahí. D menos A sobre 2 más la raíz cuadrada de D menos A sobre 2 más B por C que sale de ahí. Esa sería la expresión simplificada hasta el momento.
A esa expresión, nosotros vamos a cambiar un par de cositas, acordándonos de que el determinante de los A, B, C, D era A por D menos C por D, B, es decir, A por D menos B por C igual a 1, yo puedo a este B por C pasarlo al otro miembro y me va a quedar que B por C es igual a A por D menos 1. Entonces voy a cambiar este B por C que tengo en la expresión que está dentro del recuadro rojo por ese valor. Cambié el B por C por A por D menos 1. Recuerden que eso era una de las propiedades que tenían los parámetros de transmisión directa. El determinante era igual a 1. Eso les quedaba la comprobación a ustedes, ¿se acuerdan? Bien. A partir de acá lo que vamos a hacer va a ser a esta raíz que tengo acá, expandirla. Al expandirla, perdón, no la raíz, sino el cuadrado que tengo dentro de la raíz, expandirla, y me va a quedar eso que tenemos acá, o sea, d al cuadrado menos 2ad más a al cuadrado. Y el 2t me queda a la cuarta. Entonces me quedan 4, 2 al cuadrado, 4. Acá voy a hacer una cosita más. Voy a modificar, acá donde estoy marcando con el ratón, voy a modificar, acá donde estoy marcando con el ratón, acá lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a dividir por 2. Esa expresión no ha cambiado. Y acá de este lado, a este A por D que tengo acá, lo voy a multiplicar por 4 y lo voy a dividir por 4. ¿Para qué? Para que 2 de estos AD positivos, acá tenemos 4 AD positivos, 2 de esos los voy a restar, los voy a simplificar con este de acá, con el menos 2AD. Y acá, a este 2A, lo voy a simplificar con este de acá. O sea, en lugar de 2A sobre 2, me va a quedar un A sobre 2, o una sobre 2. Acá, lo que les decía, voy a simplificar el 2AD con el menos 2AD que tengo dentro de la raíz. A partir de ahí, fíjense que esto está dividido 4, o sea, acá me va a quedar 2AD sobre 4, lo que sigue en la próxima filmina, eso, y a esto lo voy a meter acá dentro de la raíz, o sea, voy a sumar 2AD sobre 4 dentro de la expresión esta, donde recién simplifica. Lo voy a meter ahí. A partir de ahí, me va a quedar eso. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, este término que tengo acá sería a más d al cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá, fíjense que ya acomode lo que el a sobre 2, puse el 1 este para que se vea que simplificamos. Acá este término me va a quedar a más d dividido 2. Y este término me va a quedar a más d sobre 2, todo al cuadrado. Lo que está ahí. Y ese es el resultado final. La función de propagación de tensión con el cuadripolo cargado con impedancia iterativa es esa que están viendo en el recuadro rojo. A partir de ahí, nosotros, acordándonos de ciertas analogías que teníamos con la parte de funciones hiperbólicas, ¿sí? Había una analogía que decía que si el coseno hiperbólico de un tita, un alfa o el nombre que le queramos poner acá es igual a u, el cero hiperbólico era la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1. Entonces vamos a aprovechar eso porque si ustedes se fijan acá, este término podemos considerar que es u,
y este término es U al cuadrado. Entonces, a esta expresión de la función de propagación la vamos a expresar a partir de las funciones hiperbólicas. Lo que vamos a hacer es lo que aparece ahí. Es decir, el coseno hiperbólico de gamma va a ser igual, o sea, usando la analogía esa que dijimos de las funciones hiperbólicas, el coseno hiperbólico de gamma va a ser A más D sobre 2, que lo considero como si fuera U. Mientras que el seno hiperbólico de gamma va a ser igual a la raíz cuadrada de esto, que es como U al cuadrado, porque en definitiva es el cuadrado de esto, menos 1. Si tenemos coseno hiperbólico más seno hiperbólico, eso es e a la gamma, y a ese e a la gamma le llamamos función de propagación. El e a la gamma va a ser igual a e a la alfa más j beta, que yo lo puedo separar como e a la alfa por e a la j beta, donde alfa va a ser, fíjense que si yo despejo de acá el alfa, va a ser el logaritmo neperiano, o sea, el e pasa como logaritmo al otro término, alfa va a ser el logaritmo neperiano de la tensión de entrada dividido la tensión de salida. Y se llama constante de atenuación y está expresada en Nepers. Por su parte, beta va a ser igual al arco tangente o la tangente de la menos 1 de la parte imaginaria dividido la parte real de in sobre out, y a eso se le llama constante de fase. Entonces, acá vamos a hacer una aclaración. Estamos hablando de que la atenuación está expresada en Nepers. Vamos a hacer la aclaración. Sí, la tensión de entrada sobre la tensión de salida, es decir, si la función de propagación es igual a e a la alfa, y alfa, que es la función de atenuación, vale un Neper, ¿sí? Significa que ese un Neper es el logaritmo de la neperiano, de la tensión de entrada sobre la tensión de salida. Estamos haciendo la inversa. A partir de ahí, si valía 1, la atenuación, o sea, un Neper, tensión de entrada sobre tensión de salida va a ser E elevado a la alfa, que vale 1, y va a valer 2,7182 y toda la chirona. Estamos hablando de relación de tensiones y por esa razón es adimensional. Entonces, un Neper, si yo a este numerito le saco 20 logaritmo decimal, lo que voy a hacer es encontrar la equivalencia que hay entre un Neper y los decibeles. 20 logaritmos de 2,7182 me va a dar 8,686, aproximadamente 85, y una chinola tan larga como la del término E, pero se toma como 8,686 decibeles. Acuérdense que estos decibeles van a ser de atenuación, porque cuando hablamos de Nepers, de un Neper, o sea, superior a 1, estamos hablando de atenuación. Acuérdense que estamos definiendo función de propagación. Este número, si está expresado en Nepers, va a hacer que la tensión de entrada sea mayor que la tensión de salida. Es decir, que estamos haciendo la función de propagación de un elemento pasivo. Por lo tanto, un Neper equivale a 8,686 decibeles de atenuación. Cuando ustedes eso lo van a marcar en un diagrama de Bode, acuérdense que va a estar desde el 0 decibel
hacia abajo, son decibeles de atenuación. Por otro lado, si nosotros tenemos que la relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida es de 1 decibel, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, expresado en decibeles de 1 decibel, para expresarlo en lineal, ¿se acuerdan cuando vimos Bode? ¿Qué hacíamos? 10 elevado al valor en decibeles dividido 20, que era el 20 este con el cual sacábamos la expresión en decibeles. Entonces, al hacer esa operación, vamos a ver que 1 decibel equivale a 1.122 adimensional. ¿Estamos? O sea, estoy haciendo la inversa de 1 decibel para ver cuánto vale la relación lineal de la función de propagación de tensión. Ese decibel hace que la relación entre la tensión de entrada y la de salida sea de 1.2. Si a continuación le hago el logaritmo a ese numerito, voy a ver que 1 decibel equivale a 0,115 Neper. ¿Qué es lo que hubiera salido si yo hago la inversa del 8.686? ¿Estamos? Como conclusión, un Neper son 8.6 decibeles y un decibel es aproximadamente 0,115 Neper. Bien. A continuación, vamos a ver un ejemplo de la función de propagación de tensión en base iterativa, en donde tenemos un cuadripolo al cual le vamos a determinar la función de propagación. En ese cuadripolo, como tenemos que trabajar con los parámetros los parámetros de transmisión directa, primero vamos a sacar los parámetros de impedancia, luego los parámetros de transmisión directa, acordándose que A es Z11 sobre la Z21, que B es el determinante sobre la Z21, que C es 1 sobre la Z21 y que D es la Z22 sobre la Z21. A partir de ahí, hacemos el uso de nuestra expresión, que era menos D menos A sobre 2C más menos D menos A sobre 2C más B sobre C. Acá me da como valor positivo 3.724.92 ohmios, y ese es el valor que va a tener nuestra impedancia de salida ZK2. Cuando hacemos el cálculo, perdón, yo le dije acá, acá el cálculo de la impedancia iterativa, no de la función de propagación, cuando con los parámetros de transmisión nosotros aplicamos la fórmula que encontramos hace un ratito, vamos a ver que la función de propagación vale 6,8541 adimensional. Esto sería E in sobre E out en forma lineal. Y si nosotros aplicamos la otra expresión que habíamos visto, que la función de propagación era el coseno hiperbólico de gamma más el seno hiperbólico de gamma, o E a la gamma, debido a que este ejercicio es resistivo puro, E a la alfa es igual a E a la gamma y vale 6.8541. Si yo le saco ese numerito, el logaritmo neperiano, voy a ver que ese cuadripolo que hemos estado analizando tiene una atenuación de 1.85 Nepers. Una historia importante, o sea, cuando ustedes lleguen a resultados, eso sobre todo para cuando tengamos parciales o finales, recuerden que siempre hay un método de comprobación por un camino distinto al que estamos utilizando para calcular algún parámetro o alguna propiedad de un circuito. Entonces,
Para comprobar la función de propagación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que ponemos una fuente de 1 voltio al cuadripolo ese que teníamos. A la salida le vamos a poner el valor de la impedancia iterativa de salida que habíamos calculado y vamos a ver que la tensión de entrada, ¿a qué va a ser igual? A la corriente de entrada multiplicada por la Z1 más Z2 en paralelo con Z3 más la ZK2. Es lo que está expresado acá, o sea, corriente de entrada por Z1 más el producto dividido la suma, eso es el paralelo de esta Z2 con la Z3 más la ZK2. La tensión de salida va a ser igual a la corriente de entrada por el paralelo, me daría la tensión en este punto, en el extremo de Z2. O sea, multiplicada por el paralelo de Z2 con Z3 más ZK2, yo tengo la tensión acá. Si esa tensión la divido Z3 más ZK2, que es lo que estoy haciendo acá, estaría sacando la corriente de entrada multiplicada por Z1 más este paralelo. Mientras que la tensión de salida iba a ser igual a la corriente de entrada si la multiplico por el paralelo, o sea, Z2, el paralelo con Z3, que está en serie con la ZK2, ¿sí? Voy a tener la tensión en este punto. Esa tensión, si la divido por Z3 más ZK2, me va a dar la corriente de salida y multiplicada por ZK2 me va a dar el valor de la tensión de salida. Acá hay una serie de cosas que puedo simplificar. Puedo simplificar las corrientes y puedo simplificar este término con ese término. ¿Sí? A partir de ahí, acomodando un poquito la historia, fíjense, me va a quedar un 1 ahí, un 1 acá, acomodando esa historia. Lo que hice acá, antes de pasar a la otra expresión, fue multiplicar Z1 por Z2 más Z3 más ZK2, para poder sacar común denominador acá y simplificar esto que es igual que esto otro que tenemos acá abajo. ¿Sí? Hecho eso, puedo simplificar eso y acomodándolo un poquito más, me queda eso que está allí. A partir de ahí, ¿qué es lo que hago? A partir de ahí, hago el cálculo de cada uno de estos términos, opero y me da por resultado que E sobre out es el mismo valor que yo había obtenido utilizando los parámetros de transmisión y la formulita de función de propagación. O sea, lo que hicimos acá, lo que se ve en esta filmina, es un método de comprobación o un método alternativo de cálculo de la función de propagación. Lo que estamos viendo nosotros es utilizando lo que sabemos de cuadripolo y de parámetros de transmisión directa. Pero, digamos, tanto nos sirve como comprobación, como lo que acabamos de hacer ahora, como comprobación, como otro método alternativo para obtener la función de propagación de tensiones. A continuación, vamos a ver la función de propagación de corrientes. Para eso, tomamos la formulita esta que nos va a servir para todos los tipos de impedancia. Vamos a poner la impedancia iterativa de salida, lo vamos a reemplazar acá, ¿sí?
Y me va a quedar eso que se ve ahí en la fila. A partir de ahí, yo puedo, a esta C que tengo acá, simplificarla con esa y con esta, y acá me va a aparecer simplificar con esta, pero una C acá arriba. Es decir, a la C la simplifico con esta, dentro de la raíz la meto al cuadrado, ¿sí? Se me va a ir esa C en el denominador, se me va a ir esa y me va a aparecer una C acá. Lo que voy a hacer a continuación es acomodar un poco esta expresión y a esta D traerla para acá adelante. A partir de ahí me queda esa expresión en la cual tengo el famoso B por C, que ya vimos que es igual a por D menos 1, ¿sí? Y voy a expandir este cuadrado que tengo acá. Me va a quedar 2D, perdón, al cuadrado menos 2AD más A al cuadrado. Lo mismo que pasó hace un ratito con la propagación de tensiones. Y la otra cosa que voy a hacer es a este multiplicarlo también. O sea, voy a expandir eso y voy a multiplicar este término que está acá por 2 sobre 2, como hice antes, y acá dentro de la raíz, al a de este que me queda, lo voy a multiplicar por 4 y lo voy a dividir por 4. ¿Para qué? Para poder simplificar con estos 2AD sobre 4 que tengo acá, ¿sí? Y a este, para de estos 2D a 1, utilizarlo para eliminar a este que está con signo negativo. Voy a hacer eso, y dentro de la raíz voy a hacer eso otro. Acomodando un poco toda la historia, va a quedar eso. A este A por D, o sea, 2 cuartos de A por D, lo voy a meter acá adentro sumando. Y cuando ordene eso, me va a quedar esto, que sería A más D al cuadrado, ¿sí? Y fíjense acá, resolví también esto, me quedó un medio de D más un medio de A, y de esa forma, la expresión final es la que se ve ahí en el recuadro rojo. Si nosotros nos fijamos un poquito, la función de propagación de tensión era esa expresión, la que tiene usted ahí en la pantalla. Pero también en la función de propagación de corrientes. Son iguales, exactamente iguales. Entonces esto también es igual a, si aplico lo que sabemos de funciones hiperbólicas, eso va a ser igual. El coseno hiperbólico de gamma por el seno hiperbólico de gamma es E a la gamma, o E a la alfa más J beta, o E a la alfa por E a la J beta. No ocurre, como son iguales, lo mismo que habíamos visto en el caso de la función de propagación de tensión en base iterativa. Y por supuesto, gamma va a ser la función de propagación, alfa va a ser la constante de atenuación y beta va a ser la constante de fase igual que antes. Como corolario de todo esto, la función de propagación, de tensión y de corriente, si al cuadripolo lo cargamos con impedancia iterativa de salida, son iguales. A partir de ahí, Profe, disculpe, ¿puedes poner la pantalla completa de la diapositiva, por Profe, se favor? cortó el audio recién, parece. bueno, a partir de ahí, vamos a ver que un ejemplo de propagación de corriente en base iterativa, ahí dice tensiones, pero va a ser corriente. ¿Qué pasó?
le da, por supuesto, exactamente lo mismo que habíamos visto antes. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que la corriente es de 1 ampere. Entonces la corriente de entrada va a ser 1 ampere. La corriente de salida va a ser, si por acá está entrando 1 ampere, ¿sí? Multiplicado por esto, o sea, Z2 en paralelo con Z3 más ZK2, me va a dar la tensión acá. Si a esa tensión yo la divido por estos dos elementos, la Z3 y la ZK2, voy a tener la corriente de salida. Acá voy a poder simplificar. Z3 más ZK2 acá y el 1 ampere con 1 ampere. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? A esta expresión la voy a pasar al numerador y a partir de ahí me va a quedar eso que está en amarillo dividido Z2. Si le doy los valores, calculo que la función de propagación de corriente es el mismo 6.8541, que era la función de propagación de tensiones. Y por supuesto, también tengo los 1.92 nepers que hay sacado antes. ¿Sí? Ahora es ver qué pasa cuando nosotros tenemos nuestro cuadripolo cargado con impedancia iterativa. Función de propagación de tensiones en base, perdón, no iterativa, sino impedancia y máxima. Lo que vamos a hacer entonces, nuestra expresión generalizada de función de propagación, nuestra expresión de impedancia imagen de salida, acuérdense que la de entrada, la Z imagen 1 era AB sobre CD. ¿Sí? Acá se cambiaba el A con el D, y esta es la expresión que me queda, que la habíamos visto antes, para la Z imagen 2. Y lo que vamos a hacer, esta Z imagen 2, meterla acá en la Z out, y a partir de ahí entrar a jugar un poco con algebraicamente. Lo que voy a hacer a continuación va a ser elevar al cuadrado y sacarle raíz cuadrada a esta b, de forma tal de poder simplificar este cuadrado, o sea, una de las b esta, con esta b. A la c lo voy a pasar al numerador, ¿sí? Y lo que voy a hacer a continuación, como tengo raíz de a y raíz de d, o sea, a este término raíz de a dividido de lo voy a sacar fuera de esta otra raíz. También me voy a acordar que b por c era a por d menos 1. Entonces, eso es lo que voy a sacar fuera de la raíz. Y me va a quedar esa expresión. A más raíz de a sobre d por lo que quedó dentro de raíz. A por d menos 1. Acuérdense que este a por d menos 1 era el b por c que teníamos acá dentro de la raíz hace un ratito. Lo que voy a hacer a continuación va a ser a este a que tengo acá, a este a, elevarlo al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada. ¿Sí? Y a su vez, a este término, lo voy a multiplicar por raíz de d y lo voy a dividir por raíz de d. Esto no ha cambiado nada, o sea, sigue siendo la misma expresión que teníamos acá arriba. Pero eso me va a permitir que yo saque raíz de a sobre d, factor común de raíz de a por d, lo que está expresado acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Elevé el a al cuadrado y le saqué la raíz cuadrada. Lo multipliqué por raíz de d y lo dividí por raíz de d. Entonces, raíz de a con
el raíz de D en el denominador es lo que tengo acá. ¿Qué me queda? Raíz de A por raíz de D, que es el término este que va a ir sumado a lo que ya tenía. Esta expresión me está definiendo cuánto vale la función de propagación de tensión en el caso que yo tenga cargada la impedancia imagen de salida. Pero fíjense, este A sobre D que tenemos acá, yo también puedo decir, si esto es U al cuadrado menos 1. Entonces, puedo asociar eso con esto que ustedes están viendo acá. El coseno hiperbólico de tita, si es U, tomo que es raíz de A por D, y lo llamo coseno hiperbólico de tita. Y este seno hiperbólico de tita, que es U al cuadrado menos 1, lo pongo como seno hiperbólico de tita. Acá hay una cosa importante. Fíjense que cuando yo hice el análisis de la función de propagación de tensión y de corriente en base iterativa, le llamé coseno hiperbólico de gamma y seno hiperbólico de gamma. Acá no puedo usar gamma, porque todo el conjunto este es E a la gamma. O sea, acá le puse tita, le podría haber puesto cualquier otra letra griega, pero no le puedo poner gamma porque este resultado está multiplicado por raíz de A sobre D. ¿Estamos? O sea, cuando ustedes hacen esta transformación, donde la raíz de A por D es el coseno hiperbólico de tita y la raíz de A por D menos 1, el seno hiperbólico de tita. Como esto está multiplicado por raíz de A sobre D, no le puedo poner gamma. Gamma, o E a la gamma, es todo este conjunto que nosotros tenemos acá. A partir de ahí, gamma sigue siendo la constante de propagación, alfa la constante de atenuación y beta la constante de fase. Pero veamos una cosita más. A este raíz de A sobre D, que tenemos multiplicado lo que sería el coseno hiperbólico más el seno hiperbólico de tita, lo vamos a elaborar un poquito. A ese raíz de A sobre D, yo puedo poner raíz de A al cuadrado dividido raíz de A de D al cuadrado. O sea, puedo hacer esta operación. ¿Sí? Y no ha cambiado nada. Haciendo esa operación, yo puedo, a uno de estos dos, acá tengo raíz de A al cuadrado, puedo poner raíz de A multiplicado por raíz de A. ¿Sí? Pero voy a poner una ahí y la otra acá. O sea, la expresión no ha cambiado. Este raíz de D voy a poner uno ahí y el otro acá. ¿Eso para qué? Si yo multiplico esta expresión, que es exactamente igual que esta y que es exactamente igual que esta, la multiplico por raíz de B y la divido por raíz de B y la divido por raíz de C y la multiplico por raíz de C, lo que voy a obtener, ¿sí? Acá no ha cambiado absolutamente nada, es la misma expresión. Eso me va a permitir que lo que tengo en el numerador y lo que tengo en el denominador se conviertan en, miren esta expresión, esta es la z imagen 1, raíz de z imagen 1, y lo que tengo en el denominador es raíz de z imagen 2. ¿Sí? Entonces, ese A sobre D que teníamos acá al principio de la filmina, vemos que es igual a la z imagen 1 dividido la z imagen 2. Por lo tanto, nuestra función de propagación
de un cuadripolo cargado con la impedancia de imagen va a ser igual a z imagen 1, a la raíz de z imagen 1 sobre z imagen 2, por lo que tenemos dentro del corche. Y por supuesto, si lo ponemos en función hiperbólica, lo que era raíz de A sobre D se va a convertir también en z imagen 1 sobre z imagen 2. Eso va a ser el coseno hiperbólico de tita, eso va a ser el seno hiperbólico de tita. Todo el conjunto es E a la gamma. ¿Estamos? Y es igual a E a la alfa más J beta o E a la alfa por E a la J beta. Veamos un ejemplo. Tenemos ese cuadripolo. Nos pide que determinemos la función de propagación de tensiones. Ese cuadripolo ya tendríamos los parámetros de impedancia de antes, el mismo que habíamos usado para iterativa. Tenemos los parámetros de transmisión directa, que por supuesto son los mismos que para cuando vivimos con iterativa, pero acá la impedancia de imagen vale 3736.5 la de entrada y 4311.4 la de salida. Cuando yo aplico la expresión esa que teníamos nosotros recién, me da que la función de propagación es de 6,36 adimensional, porque está es tensión sobre tensión, y que la tensión alfa va a valer 1,85 Depers. Como comprobación, lo que vamos a hacer es suponer que tenemos un voltio a la entrada del cuadripolo, vamos a tener la misma expresión que teníamos antes con impedancia iterativa. ¿Qué es lo que cambió acá? Que ahora, en lugar de llamarse ZK2, se llama Z imagen 2. Cuando escribimos la tensión de salida, ¿qué va a ser igual? A la corriente de entrada, por el paralelo, dividido la Z3 a la Z imagen 2, y multiplicado por la Z imagen 2. Eso. Acá se me van a simplificar la corriente de entrada, se me va a simplificar este término con S. Voy a sacar como un denominador acá, en este numerador, para poder simplificar esto con lo que tengo en el denominador. ¿Sí? A partir de ahí simplifico. A partir de ahí acomodo y me queda una expresión igual que la que tenía cuando vimos la comprobación del cuadripolo cargado con la ZK2. ¿Qué es lo que cambió? Que ahora en lugar de ZK2 es Z imagen 2. Hacemos los cálculos de los valores, operamos eso y me da por supuesto el mismo valor de función de propagación y el mismo valor de atenuación en D. A partir de ahí, vamos a ver cómo es la función de propagación de corrientes en base iterativa. Para la función de propagación de corriente, a la fórmula generalizada de corriente, vamos a cambiar este Z out por la Z imagen 2. Vamos a meter ese valor ahí. Nos va a quedar eso que tenemos acá, al meter ahí el valor de Z imagen 2. Esta C la voy a meter al cuadrado y voy a operar acá. Al operar acá, esa C se me va a ir, si la meto al cuadrado, se me va a ir una y me va a quedar una multiplicando acá en el numerador. ¿Sí? A la D la voy a traer para adelante, a la D esta que tengo acá para que me quede más ordenadito. El BC este, acuérdense que era AD menos 1. Voy a sacar el D sobre A fuera de la raíz. ¿Eh? Me va a quedar eso. A este D
lo voy a elevar al cuadrado y le voy a sacar la raíz cuadrada para que no cambie. Lo voy a multiplicar por raíz de A y lo voy a dividir por raíz de A. No ha cambiado nada. ¿Para qué? Para poder sacar este D sobre A, factor común de todo, donde me va a quedar raíz de A con una de las D. Eso que tenemos ahí. Entonces, fíjense que en el caso de la función de transferencia, de propagación de tensiones, era A sobre D. ¿Sí? Eso va a ser, si A sobre D era imagen 1 sobre imagen 2, D sobre A va a ser imagen 2 sobre imagen 1. A partir de ahí, eso tiene que ser igual a z imagen 2 sobre z imagen 1 por el coseno hiperbólico de tita más el seno hiperbólico de tita. O sea, este término va a ser el coseno hiperbólico y este término va a ser el seno hiperbólico. Todo el conjunto es igual a la gamma, y ya explicamos qué es lo que es propagación, atenuación y fase. Como ejemplo, ponemos una fuente de corriente, los parámetros van a ser los mismos, los de transmisión directa los mismos, ahí tenemos los valores de las imágenes de entrada y de salida. Cuando hago el cálculo de la función de propagación, me da, por supuesto, un valor distinto al que me daba cuando hice la función de propagación de tensiones. Acuérdense que la formulita es parecida, pero antes tenía A sobre D en lugar de D sobre A. Cuando yo a esto le aplique el logaritmo neperiano, me va a dar el valor de la atenuación, que por supuesto es distinta a la que teníamos antes. Como comprobación, voy a poner una fuente de 1 ampere, voy a hacer un cálculo parecido al que hacía antes. Esta formulita es exactamente la misma. ¿Qué es lo que cambió? Que antes acá decía ZK2 en lugar de Z imagen 2. Voy a simplificar eso con eso. A esto lo voy a pasar arriba. Y la expresión final que va a quedar es esa. Y cuando hago el cálculo, el valor es el que había calculado mediante los parámetros de transmisión directa. Y el valor de la atenuación, por supuesto, es el mismo. Entonces, con este procedimiento, yo puedo averiguar la función de propagación de corriente o puedo comprobar la función de propagación de corriente calculada por los parámetros de transmisión directa. ¿Estamos? Bien. Hay otra comprobación. Esperen un cachito que vea. En la comprobación esta, fíjense una cosita que vamos a hacer. Voy a volverlo para atrás. Estos son los dos valores que obtuvimos nosotros recién. Función de propagación de corriente, con Z imagen 2, y habíamos obtenido función de propagación de tensiones, cuando la vimos anteriormente, con Z imagen 2 era 6,36. Con estos dos valores, vamos a hacer una cosa. Si la función de propagación de corriente es 7,34, la corriente de salida, o sea, acuérdense que la función de propagación de corriente era I sobre out. La inversa de esto me va a dar la corriente de salida. Ese valor son 0,13 amperes. Si la corriente de entrada hubiera sido de 1 ampere. ¿Estamos? Entonces, si ese valor de corriente de salida lo multiplico por la Z imagen 2, ¿sí? Me va a dar una tensión de salida de 587 voltios. No voy a nombrar los decimos. 587 voltios si yo puse 1 ampere de entrada.
Pero si yo puse 1 amper a la entrada, o sea, esta fuente de corriente es de 1 amper, acá lo que ve la fuente es la impedancia imagen de entrada. Entonces, 1 amper multiplicado por este valor, que es lo que ve la fuente, me da que la tensión de entrada va a ser de 3.736 voltios. Si yo hago el cociente entre estos dos elementos, la tensión de salida y la tensión de entrada, voy a ver que la relación me da 6.3638, que era el valor que yo había sacado como función de propagación de tensiones. ¿Estamos? O sea, hemos obtenido el valor de la función de propagación de tensiones a partir de la función de propagación de corrientes. En este cuadripolo que está cargado con las impedancias imagen. ¿Estamos? O sea, este es un ejercicio en ley de Ohm, no hay más misterio, pero digamos es interesante que lo tengan presente. Nos van a quedar, nos quedan 10 minutos. A ver si puedo terminar. Bueno, ahí está lo que les decía recién, entonces resaltado, ¿sí? Que nos da el mismo resultado que habíamos obtenido por otro método. Don Manuel Sánchez, ahí lo dejamos adentro. Estamos. Entonces, nos quedaría por ver la función de propagación de tensiones en base característica. Hemos visto iterativa y imagen. En base característica, la fórmula de tensiones es la misma que hemos usado, la generalizada. La impedancia va a ser raíz de B sobre C, la impedancia característica. Meto el valor de la Z0 ahí en Z, hago el cálculo. Voy a poder, si a esta B yo la pongo al cuadrado y le saco la raíz cuadrada, la voy a poder simplificar por la de acá abajo. ¿Sí? Eso va a hacer que me quede raíz de B por C, pero nosotros sabemos que B por C es igual a A por D menos 1. Como estamos hablando de impedancia característica, ¿sí? A y D son iguales. Acuérdense que la característica se daba en un cuadripolo simétrico, donde la Z11 era igual a la Z22 y A era igual a D. ¿Eh? Entonces, eso me va a quedar A más, A al cuadrado, más la raíz de A al cuadrado menos 1. Si ustedes se fijan, si esto es U al cuadrado menos 1, entonces puedo poner que A es el coseno hiperbólico de gamma y que la raíz de A al cuadrado menos 1 es el seno hiperbólico de gamma y esto es igual a E a la gamma. En corrientes, la fórmula es esa, propagación de corriente en base característica. Metemos el valor de la impedancia característica ahí. Me va a quedar C por raíz de B por C. Acá puedo simplificar esto con esto y me va a quedar una C multiplicando ahí. ¿Eh? A la D la voy a pasar para adelante. B por C, acuérdense que era A por D menos 1. A era igual a D. Entonces esto se va a convertir en A y en esto en A al cuadrado. Y estoy viendo que la función de propagación de corrientes en base característica, o sea, cuadripolo cargado con la impedancia característica, es igual a más menos la raíz cuadrada de A al cuadrado menos 1, es exactamente igual a la función de propagación de tensiones. ¿Sí? A va a ser el coseno hiperbólico de gamma y la raíz cuadrada de A al cuadrado menos 1 va a ser el seno hiperbólico de gamma. Ejemplo. Acá fíjense que cuadripolo simétrico, Z1 y Z3 son iguales.
Esos son los parámetros de impedancia, los ABCD, calculo la impedancia característica en ese valor, aplico la fórmula de corriente o de tensión, las dos van a ser iguales, me da 3.3367, le hago el logaritmo a eso y me va a dar 1.2 Nepers, y como comprobación, lo que hago es lo mismo que hice antes, calcular la tensión de entrada y la tensión de salida. Acá se me va a simplificar eso con esto y las corrientes, y eso con esto. Acomodo un poquito la historia. Acá, ¿qué es lo que hago? Saco factor común igual que antes. Estoy haciendo los mismos pasos que hice para la iterativa y la imagen. Simplifico este término con ese término. Acomodo un poquito la cosa. Calculo los valores. Y me da el mismo valor que había calculado con la expresión A más la raíz cuadrada de A al cuadrado menos 1. ¿Sí? Y los Nepper, por supuesto, si le hago el logaritmo del mismo número, me tiene que dar 1.2 Nepper. Bien. Otra comprobación que puedo hacer es que la impedancia que estoy viendo acá es de 5010 ohmios, es la misma que tengo en la salida. ¿Sí? Le voy a poner una fuente de 1 amper y voy a hacer el mismo cálculo que hice antes y voy a ver que me da la misma relación de función de propagación de tensiones y de corriente, y por supuesto el mismo valor de atenuación en Nepers. ¿Estamos? Entonces, hay distintos métodos para llegar a los mismos resultados. Eso es importante a la hora de comprobar los resultados obtenidos por uno de los métodos, comprobarlo por el otro. Conclusiones. Nosotros tenemos que en base iterativa la función de propagación de tensiones y de corrientes son iguales. Y son iguales al coseno hiperbólico de gamma más el seno hiperbólico de gamma, o sea que es igual ahí a la gamma. En el caso de la función de propagación en base a imagen, vamos a tener que la de corriente es la imagen 1 sobre la imagen 2 y esta es la imagen 2 sobre la imagen 1. Hay que tener en cuenta acá el tema que no puedo poner coseno hiperbólico de gamma y seno hiperbólico de gamma, porque todo esto es igual a la gamma, ¿sí? O sea, esto tiene que tener otro nombre, no puede ser gamma. La diferencia dijimos que es imagen 1 sobre imagen 2, imagen 2 sobre imagen 1. Y en el caso de la función de propagación de tensión y de corriente en base características, son las dos iguales. Y por supuesto son iguales a el coseno hiperbólico de gamma más el seno hiperbólico de gamma igual a la gamma. Entonces viene la pregunta, nos queda un minuto. ¿Qué pasa con los cuadripolos simétricos? ¿Se acuerdan que Z1 era igual a Z22 y A era igual a D? Lo que va a pasar, fíjense acá, si A es igual a D, acá tenemos 2A afuera y dentro de la raíz. ¿Sí? Eso se me simplifica en los dos y me queda exactamente igual que la de impedancia característica. Con base imagen, si estamos con impedancia característica, la 1,1 y la 2,2, la imagen 1 y la imagen 2 son iguales, se me simplifica eso, eso, eso y esto otro. Y cuando hago esas simplificaciones, veo que me da la de base característica. Entonces, todo eso ocurre cuando nosotros tenemos cuadripolos simétricos. Se va a cortar, nos queda menos de un minuto, me voy a volver a enganchar, así respondo a las preguntas y les habilito para que puedan hacer consultas. El menos de un minuto se corta, así que
vayan preguntando las dudas que tengan y les voy a comentar sobre el próximo cuestionario. Bueno, a ver si está todo adentro, sí. El próximo cuestionario va a ser sobre lo que hemos visto de cuadripolos en la clase pasada y en esta clase, o sea, va a ser todo sobre cuadripolos, los parámetros de cuadripolos, parámetros de cuadripolos, cuadripolos cargados y función de propagación de cuadripolos cargados. Ahí les abro los micrófonos para que puedan hacer preguntas los que tienen micrófono. Y si no, por chat lo estoy viendo. Ahí le contesté a don Elizondo cómo va a ser el cuestionario. Ese cuestionario lo vamos a hacer con un margen de 2 horas, como para tener una visión de lo que puede llegar a ser el parcial, que en principio la idea es tomarlo el día 2 de septiembre. El cuestionario ese yo lo abriría el viernes. Van a tener dos intentos y va a tener un límite de tiempo de 2 horas, que estoy pensando a lo mejor haciendo 1 hora y media. El cuestionario 8 les avise a cada uno